Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Saya Banjet. Feliz inicio 2023, hoy es 1 de enero y bueno, pues esperando que todos estén increíblemente bien y que todos sus sueños se cumplan. Así como también espero que los sueños de Saya Banjet, es decir, el canal, también se logren. No voy a poner un número de suscriptores al aire porque no quisiera después decepcionarme, pero esperemos que crezcamos bastante este año. Y bueno, pues siguiendo la lista de videos que tienen que ver con triadas, tetradas, ciclos, etcétera, hoy vamos a ver, como bien lo ven en el título del video, el triángulo del bullying. Y bueno, pues antes que empecemos, como siempre les digo, pues vayan por su snack, vayan por un café para platicar, para estar relajados, escuchar un poquito del tema. Si hay algo que creen que digo mal, por favor, díganmelo aquí en los comentarios. Si quieren corregirme o agregar lo que sea, por favor adelante. Recuerden que pueden platicar conmigo en Instagram. Y como siempre les digo, vayan a budgetlife.com para pedir su seminario, su taller o lo que necesiten. Y bueno, pues ir a TikTok, Instagram, volverse miembros del canal. Todas esas cosas que bueno, pues ayudarían bastante al canal. Y bueno, también el botón de Super Thanks, ahí anda por cualquier persona que quisiera apoyar esta iniciativa. En fin, como bien lo saben, estos videos no tienen ningún tipo de edición, así como empiezan, terminan, así que si ven algún error o algún sonido extraño o lo que sea, pues discúlpenme, así están las cosas. Así que iniciemos con este tema. Y bueno, pues normalmente cuando uno escucha la palabra bullying, normalmente piensa en niños, piensa o en adolescentes, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, no hay que ser tan ingenuos, ya que el bullying puede surgir en prácticamente cualquier lugar. Puede ser en la oficina, puede ser entre cuates, entre compadres, como aquí en México se dice. En fin, en diferentes circunstancias. Y aunque obviamente el bullying pues es más común cuando somos pequeños, porque al final del día somos más susceptibles a ser heridos emocionalmente y por ende después pues puede llegar a algo mucho más grave. No hay que... Este video me pareció crucial o importante, no nada más porque puede que alguno de ustedes sea pues un chavo de secundaria o preparatoria, sino también porque puede que seas un adulto que sufre o sufra de bullying y bueno, tal vez te da pena admitirlo. Y bueno, pues para eso estamos aquí, para poder platicar del tema abiertamente. Eh, para mí, y débil es aquel que no acepta sus propias debilidades, aquel que tiene la necesidad de demostrar únicamente el lado amable o el lado fuerte. Y bueno, para mí alguien fuerte es aquel que no tiene ningún tipo de miedo en demostrar su lado más sensible eh, y su lado pues más, más roto, por así decirlo, ¿no? De hecho, también tengo planeado en estos próximos días hacer una serie de videos hablando de anécdotas, anécdotas tanto positivas como negativas y bueno, pues creo que es importante también hacerlo, ya que hay muchos pequeñines que de repente me ven y me dicen, oye, a mí me gustaría ser como tú, o gran sensei, o gran maestro, y bueno, pues ese tipo de cosas, aunque las aprecio, es importante pues tratar de rescatar esa parte humana que todos tenemos, no tratar de simplemente adoptar esa imagen de, oh, gran sensei perfecto, como antiguamente se acostumbraba. Y creo que es bastante sano mostrar el lado más humano, más normal a todas esas personas para que también se puedan identificar y decir, bueno, pues si a él le pasa, pues no tiene nada de malo que me pase a mí. Y hablo de derrotas, hablo de depresiones, hablo de errores, hablo de tristezas, en fin. Ahora sí, hablando directamente del tema, del triángulo del bullying. El triángulo es un triángulo debido a que se divide en tres partes. El agredido, el agresor y el espectador. Eh, en este caso, el espectador es tan importante como el agredido o el agresor, ya que esta persona de la misma manera genera pues tres diferentes o posibles actitudes que pudiese ser una triada en su así tal cual. Una de ellas tiene que ver con eh, no recuerdo la palabra ideal con la que pudiese describir esto, pero tiene que ver con
con el que apoya al agresor, aquel que anda como, pues, incentivándolo, motivándolo, aquel que tal vez no agrede directamente al agredido, pero sí siempre anda, pues, cerca del acosador y lo anda, pues, festejando y, bueno, pues eso obviamente hace que el agresor se vuelva un poco más cómodo al momento de hacer lo que hace, ¿no? La otra posibilidad es de que esta persona pues no haga nada, tenga silencio total. Y al hacer eso, de alguna u otra forma, está permitiendo que la situación continúe. Entonces, de cierto modo, está participando de manera negativa. Aquellas personas que dicen, no, yo no hago nada, no me meto. Hay un dicho por ahí que dice que para que el mal triunfe basta con no hacer nada. Entonces, si tú no haces nada frente al mal, entonces eres una persona mala en el sentido más literal de la palabra. Si no lo haces porque tienes miedo, si no lo haces porque no quieres meterte en problemas, pues eres una persona cobarde. Porque al final del día, tú puede que seas la persona que está en esa situación tan crucial y evidentemente vas a querer que alguien te apoye, sobre todo si tú te sientes incapaz de poderte defender. Y créanme que puede ser muy desesperante, desesperado o hasta fatal el, el sentirse completamente desprotegido, vulnerable y ver que las personas en lugar de apoyarte se quedan callados. Así que si el ser espectador puede ser muy feo. Hoy por hoy me he dado cuenta que es común que cuando vemos algún trágico accidente, alguna situación realmente fea, las personas lo primero que hacen es sacar su celular para poder observar lo que está pasando y tomarlo en redes sociales y tal vez burlarse después de la situación. O si es algo muy morboso, muy, muy feo, tratar de compartirlo después con los compañeros para, pues, no sé, inclusive he visto personas que lo hacen con un sentido de orgullo, como de, mira lo que grabé, wow, no, la verdad que está increíble, lo grabé todo, como si fuera algo bueno, en lugar de tener ese lado humano y apoyar. Repito, si tú fueses la persona que está lastimada, eh, humillada o lo que sea, pues querrías que alguien te apoyara. Y no nada más hablo de seres humanos, también hablo de animales, sobre todo de animales, porque bueno, ustedes, los que me conocen, sabrán que yo amo a los animales y sí me molesta bastante cuando las personas, pues nada más porque sí lastiman a los animales sin ningún tipo de sentido común, no hay razón, simplemente por el hecho de ser un animal, los apartan, los golpean, los bulean, por así decirlo, ¿no? Cuando ellos no entienden ni por qué, ellos nada más tratan de sobrevivir. En fin, la otra manera en la que pueden pues actuar estas personas, los que no son ni el agresor ni el agredido, es defendiendo al agredido. Es decir, tenemos estas tres posibilidades. Una es apoyar al agresor, otra es no hacer nada, que ambas son pues negativas, y la tercera es defender al agredido. Esta última persona, obviamente, pues se podría decir que tiene empatía, es valiente y bueno, pues aplaudo a todas esas personas que lo hacen, qué bueno que existen. Pero bueno, pues hay que entender que para hacerlo se necesita cierto valor y por ende yo siempre he comentado que las artes marciales, la defensa personal, el aprender a forjar el carácter es fundamental para poder realmente actuar de manera pues correcta en ese tipo de situaciones. Porque si no lo haces y simplemente eres una persona que te da flojera, te da hueva, como decimos en México, a entrenar, aprender a defenderte y en una situación fea lo único que haces es criticar, pero no haces nada porque tienes miedo a que te lastimen, o lo haces, con lo cual será peor, pero no tienes ningún tipo de manera de defenderlo realmente, pues no nada más vas a terminar lastimado o dañado, sino que puede que después traspases esa tensión del agredido a tu persona, por ser metiche y por meterte en donde no, y te pueden terminar bulleando después a ti. Entonces, dicho eso, es muy importante que todos los seres humanos aprendamos a defendernos, a forjar el carácter y a comunicarnos de manera efectiva, asertiva, efectiva. Eh, y bueno, pues por ejemplo, un caso muy particular en ese sentido son las mamás. Muchas veces las mamás, por su lado humano, pues su lado materno, tratan de defender a sus hijos en situaciones pues muy feas, muy fuertes. Ustedes se podrán imaginar a qué me refiero. Y su naturaleza es ir a defenderlos. Pero pues, ¿qué hacen? Pues nada, al contrario, muchas veces es peor porque terminan siendo víctimas
tanto como la persona que ya estaba siendo víctima. Entonces, en lugar de solucionar las cosas de manera efectiva, pues solamente agrandan el problema. Entonces, si tú te identificas como una persona incapaz de defenderte o defender a alguien físicamente, pues entonces vuélvete muy bueno en la parte de la prevención del delito, en la parte de la persuasión, en la negociación, o en la parte legal, en la parte jurídica, o lo que sea, pero hay que aprender a defendernos de una u otra forma. Siempre hay muchas maneras de defendernos. Porque créanme, si yo estoy peleándome con alguien, esa persona saca un cuchillo y me quiere hacer algo y mi madre entra para defenderme, pues ¿qué creen que va a pasar si ella no tiene ningún tipo de entrenamiento? En fin. Entonces ya quedamos que el triángulo tiene que ver con las tres personas, el acosado, el acosador, el espectador, y que el espectador puede tener esas tres funciones, ¿no? No digo nada, o si apoyo al agredido, o en lo peor, apoyo al agresor. Eh, es interesante porque también hay otra triada dentro de este tema del bullying, que fue creada por algunos doctores del comportamiento, algunos psicólogos, en donde comentaban que para que se pueda tipificar la palabra bullying o pueda considerarse como tal, eh, pues primero que nada tenemos que considerar que la agresión debe ser repetida constante a lo largo de un periodo de tiempo prolongado. Es decir, no porque yo te agreda hoy y tal vez mañana, ya es bullying. Para que sea bullying tiene que ser algo constante, repetitivo, repetitivo, constante. Eso va mermando pues la seguridad de la persona, su orgullo, su ego, muchas veces lo humillan y obviamente de manera pública lo exponen de una u otra manera. Tal vez también lo atacan aprovechándose de algún defecto físico que tiene la persona o de alguna incapacidad que tenga, o simplemente por el hecho de ser diferente. En mi caso, por ejemplo, por ser muy rubio, y yo todavía era más rubio cuando era más niño, y estudiaba en una escuela donde todo el mundo era muy moreno, en el Ajusco, en una parte, pues, semi-rural. Entonces, imaginarán que todas las personas eran, pues, muy, muy morenas. Entonces, al yo ser diferente, no nada más los chavos, sino también los padres, pues, y los mismos maestros a veces hasta me bulleaban o utilizaban algunos términos para poderse burlar de mí o hacerme diferente, ¿no? Para aquellos que no lo entiendan, el hecho de hablarte de una característica física, eso ya puede, y si lo hago de manera constante, puede ser ya considerado violencia. Aunque como les mencioné en el video del triángulo de la violencia, puede que sea algo estructural o algo cultural. Lo cual quiere decir que no es completamente la culpa del que lo hace, sino más bien del entorno en el que está. Es decir, aquí en México es común decirle güerito a la persona en lugar de a su nombre. Durante muchos años de mi vida yo no recuerdo que me dijeran por mi nombre. Me daban apodos, todo tipo de apodos que se podrán imaginar, pero no por mi nombre. Entonces era un sin nombre. Y eso tiene un peso psicológico importante. Y no nada más yo, tenía amigos asiáticos, amigos de otros países que tenían la misma situación. Inclusive personas morenas que eran de otros países latinoamericanos y les decían, pues no sé, el peruano o el ecuatoriano o lo que sea, ¿no? El no, ¿cómo se dice? El no aceptar o el no reconocer la identidad de la persona, su nombre, puede ser importante a lo largo del tiempo, ¿no? Y lo peor igual, si eres una persona narizona, si eres una persona gorda, si eres una persona pelona, si eres una persona muy flaca, si eres una persona muy gorda, si eres una persona muy fea. En fin, todo ese tipo de cosas pueden ir mermando a lo largo del tiempo, sobre todo cuando eres un chavo, ¿no? Un niño. Por eso es muy importante que en el caso de los padres, pues siempre traten de identificar, pues, con quién, cómo y dónde se llevan sus hijos con las personas y tratar de forjarles el carácter, ¿no? De enseñarles que ese tipo de comentarios normalmente nacen de la ignorancia, nacen de entornos culturales en donde pues no hay mucha información, mucho conocimiento, es gente que no estudió mucho, que no viaja o lo que sea, y pues hay que entenderlos, hay que tener cierta empatía. Y también entender que para defenderte de un buller no es necesario ni suficiente el aprender a pelear y golpear a la persona, porque así no se gana el respeto. Si tú quieres respeto, necesitas aprender a hablar, necesitas aprender a darte a respetar. Y no significa provocar miedo o golpear a las personas. Si yo golpeo a mi agresor, posiblemente ese tipo va después buscarme otro día para la revancha
o va a hablarle a sus amigos para agarrarme otro día entre todos, o va a llegar con un arma, o va a llegar por mis espaldas, o va a atacar a alguien que yo quiero porque sabe que conmigo no puede, o va a, etcétera, etcétera, etcétera. Para no proponer, prolongar la situación y propiciar ciertas actitudes, lo mejor es darte a respetar por medio de la dialéctica, de aprender a hablar, aprender a comunicarte, mostrarte seguro de ti mismo, que no te dejas. Tampoco se trata de ser un sensible, de que si alguien te dice cualquier cosita ya te vas a poner difícil. Pues no, simplemente hay que aprender a elegir tus batallas. Hay veces que es mejor nada más, como les decía antes, aprender a evadir. Les he dicho en varias ocasiones acerca de la diferencia entre defensa personal y defensa emocional y defensa psicológica, pero hay muchas similitudes. En este caso, hay que aprender a evadir ciertos comentarios, hay que aprender a bloquear ciertos otros comentarios y hay que aprender a contraatacar ciertas actitudes y comentarios, ¿no? Y para eso es la experiencia, la vida te puede ayudar. Eh, en fin. Yo por ahí les tengo una anécdota. Cuando era muy niño, en alguna ocasión fui a un pueblo que si no mal recuerdo se llamaba Huejutla. Tengo entendido que está por Puebla. Y era muy niño en ese entonces. El pueblo al que fui, pues estaba literal. Las personas se bañaban, pues ni siquiera había calle. Era pues pura terracería. Y recuerdo que en unas tinas se bañaban ahí las personas. Y yo me recuerdo haber visto a niñas y señoras bañándose ahí. Y era muy impactante. Y era un lugar donde las casas estaban hechas de adobe o de cartón, en fin, una situación de escasos recursos. Pero bueno, en ese momento recuerdo que los niños me aventaban piedras. Y cuando yo llegué en mi ignorancia a quejarme con alguno de los papás de estos chavos, porque yo también era un niño, estaba en la primaria, pero no recuerdo exactamente la edad, los padres también empezaron a aventarme piedras. Para mí fue impactante el ver a un adulto también subiéndose a esta actitud, ¿no? De agredir a un chavo. Y pues obviamente quedé bastante traumado en ese momento. Afortunadamente tuve familia que me reforzó mi carácter y me ayudó a sentirme orgulloso de mi identidad, de mi sangre, de mis orígenes. Y eso pues me cambió completamente. Y para cuando fui a Estados Unidos y empecé a entrenar con gente ya saben ustedes, los que conocen este canal, gente del FBI, de la DEA, de la CIA, etcétera, pues, en fin, pues cambié mucho, ¿no? Pero sí hubo un tiempo de mi vida en donde no sabía qué onda conmigo y me sentía muy solo, sobre todo porque vine de una familia en donde, pues ya saben, ¿no? Te peleas con el hermano, la mamá también tiene algunas situaciones, al papá lo conocí después, en fin. Este, Bueno, ahora sí estaba hablándoles acerca de lo que decían estos expertos del comportamiento, estos psicólogos, acerca de lo que se requiere o los requisitos para considerar bullying al bullying. El primero es que sea una agresión prolongada y repetitiva a lo largo de un tiempo determinado. La segunda tiene que ver con eh, una situación de poder, es decir, normalmente el buller es una persona con ciertas debilidades, con miedos, en fin, nadie va a querer agrederte ni burlarse de ti si es una persona feliz. Eso no existe. Si eres una persona feliz, disfrutas de la vida, compartes ese sentimiento, das amor, das apoyo, ayudas a los demás, te sientes bien. Si alguien está atacándote es porque tiene resentimientos, porque tiene frustraciones, porque tiene traumas, porque tiene miedos, porque tiene dudas y es debilidad. Entonces, al momento que alguien te bulea, no te digo que sientas lástima por esas personas, pero sí trata de entender que lo hacen por alguna situación que desconoces y aunque no lo tienes que justificar, bueno, pues al entenderlo puede ayudarte un poquito mejor a procesar esas actitudes para no sentirte tan mal tú, ¿no? Porque luego muchas veces uno se cree esas palabras que te dicen en el momento de que te atacan, eres un idiota, un tonto, un torpe, un miedoso, un imbécil, lo que sea, y te la vas creyendo, ¿no? Pero más allá, si aprendes a leer entre las palabras, si aprendes a analizar el discurso de esa persona, te das cuenta que más bien es una persona que está proyectando sus miedos, sus frustraciones, sus cosas, y tal vez a él lo trataban así o lo siguen tratando así, por eso hace lo que hace. Pero normalmente es una situación de poder, es decir, el buller no va a atacar a alguien que sabe que es mejor en su entender que él. Y mejor, pues qué es mejor dependerá de cada persona, ¿no? Igual y esa persona en particular piensa que el otro es más
más débil físicamente o más tonto, o tal vez se parece a alguien que no, o tal vez su familia es racista, o tal vez su familia es clasicista, o tal vez su familia es elitista, o tal vez lo que sea, y pues sigue con esa dinámica. O tal vez se burlan de él y pues él trata de también burlarse de los demás para sentirse un poquito mejor con ellos mismos. En fin, pero normalmente va a ser de arriba hacia abajo. Va a ser una situación de poder, ¿no? Yo quiero tener poder sobre ti porque si tengo poder sobre ti, entonces me siento bien conmigo mismo. En lugar de tratar de buscar poder sobre mi propia debilidad emocional. Y el tercer requisito, perdón, está como, ¿cómo se puede decir? Como en controversia, porque hay algunos expertos que dicen que sí y otros dicen que no. Y tiene que ver con la intencionalidad. Es decir, algunos dicen que para que pueda considerarse bullying, tiene que existir la intención de hacer daño, de burlarse, de atacar, de lo que sea. Pero hay otros expertos que es mi opinión, también es lo que yo creo, que en sus estudios han detectado que estos bullers no tienen en esa actitud un estado consciente completo. Es decir, se burlan y bulean simplemente como un impulso, así como respiran y como actúan, así lo hacen. No es como que vayan a planear las cosas. Puede que sí, puede que por ahí haya algún loquillo que tenga algún trauma y lo haga. Pero en la mayoría de los casos son personas que ni siquiera se dan cuenta que están buleando. Le dicen gordo al gordo, tonto al tonto, lo que sea. Pero no lo hacen con una malicia tal cual. Simplemente lo hacen en su ignorancia, en que no están conscientes de sí mismos. Simplemente están repitiendo ciertas actitudes que vieron en algún lado porque los hace sentir un poco más, eh, no sé, seguros o no sé, cada persona es diferente. Entonces, yo sí creo que muchas de esas personas que en su momento, cuando era chavo, trataban de bullearme, o hoy por hoy todavía en los comentarios, de repente, ya tiene mucho tiempo que no, lo agradezco, pero cuando hace algunos años que subían videos y digo, perdón, no, también videos, de hecho, que me hacían videos para burlarse de mí o comentarios, y al principio, pues uno pues, se pone a pensar, bueno, pues tal vez esta persona tiene algo de verdad, tal vez tiene un punto, entonces hay que analizarlo para ver si está bien. Pero en la mayoría de los casos, en el 99.9%, me di cuenta que más bien eran tonterías, eran personas que tenían algún trauma, alguna estupidez, algún resentimiento, envidias, mucha envidia. Y es como de, bueno, entonces no prestaré caso a ese tipo de situaciones, ¿no? Se dice fácil, es muy complicado, sobre todo cuando las personas más o menos saben qué es lo que te molesta. Si eres adulto, por ejemplo, y todavía no has logrado formar tu carácter en el sentido de darte a respetar frente a todos y con todos, o inclusive con tu esposa, porque también tu esposa o tu novia puede que te buleen sin que tú te des cuenta y te violenten psicológicamente. Es muy importante, como siempre les digo en los videos, ir con un psicólogo para poder identificar esos puntos débiles y tratar de respetarte, quererte, armonizarte. em, y darte a respetar, forzar tu seguridad, forzar tu felicidad, forzar tu, tu bienestar psicológico y emocional. Y si tu amigo no te da seguridad o tranquilidad, entonces no es tu amigo. Si tu esposa no te da esa paz, ese apoyo, no te sientes apoyado y querido, entonces hay algo mal ahí. Si le tienes miedo a tu esposa, le tienes miedo a un amigo, le tienes miedo a tu jefe, hay algún problema ahí. Y no nada más hacia afuera, sino también contigo, por tu debilidad. Tienes que aprender a fortalecerlo. Y bueno, pues creo que eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado y espero que hayan aprendido algo. Mm, Creo que no hay mucho más que decir. En fin, si quieren agregar algún tema, por favor, pónganlo aquí en los comentarios si quieren compartir su historia. Y bueno, posiblemente ya mañana voy a subir otro tipo de temas. Ya no van a ser triadas, círculos o triángulos o tetradas o lo que sea, ciclos. Vas a ver otra cosa y bueno, pues si creo que es todo. Cuídense mucho, disfruten de su año, les deseo lo mejor de lo mejor en este 2023 y nos vemos mañana. Nos vemos, Ballets.